Buenos días, estudiantes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a empezar nuestra clase de trigonometría ya aplicando los conceptos de ángulos trigonométricos. Es decir, cuando el ángulo gira en sentido horario, tú ya sabes que es negativo, y cuando gira en sentido antihorario es positivo. Sin más preámbulos, tengan su hoja de trabajo y vamos a empezar con la resolución de la misma. A ver, ahí tenemos lo siguiente, estudiantes. Dice ejercicios con el ángulo trigonométrico. Vamos a nuestra hojita de trabajo. Y te dice el primer ejercicio. Hallar el valor de alfa si la medida del ángulo POQ es 160 grados. Ahora tú te preguntas, ¿y quién es el ángulo POQ? Observen todos, por favor. Este es el ángulo POQ. Toda esa abertura, ¿cuánto mide? 160 grados. Toda esa abertura mide 160 grados. Perfecto. Eso es lo primero que te indica el problema y es lo primero que tú tienes que comenzar a observar y comenzar a razonar en función de ello. Bien, ya sé quién es el ángulo POQ, pero profesor, a diferencia del ángulo en geometría, el ángulo trigonométrico gira en sentido horario o en sentido antihorario. Veamos el ángulo en el ejercicio número 1. La pregunta es para ustedes. ¿Cómo está girando este ángulo? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Antihorario. Profesor, eso está girando en sentido antihorario. Voy a colocar la letra A que identifica el sentido antihorario. Y cuando gira en sentido antihorario, ¿es positivo o negativo? Positivo. Cuando gira en sentido antihorario es positivo. Muy bien. O sea que ese ángulo 2 alfa más 10 es un ángulo positivo. Cuando el ángulo es positivo, es como el ángulo geométrico. Entonces, lo que hacemos en este momento es plantear una ecuación. ¿Cuál sería la ecuación que debería plantear, profesor? Cuando el ángulo gira en sentido antihorario y es positivo, entonces el ángulo lo escribes tal como es decir, 2 alfa más 10, ese es el ángulo POQ, y según dato del problema, el ángulo POQ, que es 2 alfa más 10, ¿a qué tiene que ser igual? Según dato del problema, debe ser igual a ¿cuánto? A 160 grados. O sea que esto es igual a 160 grados. Y ahora sí, niños y niñas, comenzamos a resolver el ejercicio, ¿no? Bien, el 10 que está sumando, ¿cómo pasa el otro miembro en la ecuación? Muy bien, ahí quedaría 2 alfa igual a 160 menos 10 grados. Muy bien, listo. Vayan trabajando conmigo ahí. Al restar 160 menos 10, ¿a qué es igual? 150. A 150 grados, muy bien. Y el 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa el otro miembro de la ecuación? Dividiendo. Muy bien, dividido entre 2. ¿Y cuánto es 150 entre 2? Para encontrar ya el valor de alfa, ¿no? 75. Ok, ahí el valor de alfa es igual a 75 grados. Y ahí se termina el ejercicio número 1. Bien, 75 grados. Perfecto, estudiantes. ¿Vieron? Así se plantean los ejercicios. Primero tienes que identificar si el ángulo gira en sentido horario o antihorario, si es positivo o negativo, y según ello planteas la ecuación. Vayan trabajando por favor ahí. Profesor, una pregunta, ¿por qué se resta? Transposición de términos. Si el ángulo de 10 grados está sumando, es positivo, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? No, restando. Por eso se pasa a restar. Transposición de términos en una ecuación. Y por eso también el 2 que está multiplicando acá, multiplica el alfa, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Con la operación inversa, ¿no? ¿Dividiendo? Pasa a dividir. Así se trabaja. Vaya, profesor, gracias. Muy bien. Listo, vayan trabajando niños y niñas. Bien, estudiantes, ahora en el ejercicio 2 me piden determinar el valor de tita.
Y ahí tengo el siguiente gráfico. Quiero que todos observen con mucha atención. A ver, recordemos un poquito nuestro cuarto de primaria. Observa el gráfico y observa el ángulo A o B. Es un ángulo recto. Muy bien, eso es. Con solamente observar el gráfico, yo ya puedo decir que este es un ángulo recto. Muy bien. A ver, y la pregunta inmediata, ¿cuánto mide un ángulo recto? 90 grados. 90 grados, Muy bien. profesor, 90 Con grados. solamente ver el gráfico, ya sé que estoy trabajando en un ángulo recto. Y todo ángulo recto, ¿cuánto mide? 90 grados. Ah, profesor, ahí está. Ese es el ángulo recto. Bien. Ahora, una vez que ya sé que voy a trabajar con un ángulo de 90 grados, observo. Quiero que miren el ángulo AOC, el que voy a pintar acá de color verde. Este ángulo AOC, ¿cómo está girando? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Antihorario, profesor. Antihorario. Antihorario. Y si gira en sentido antihorario, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Ah, este es positivo, muy bien. Listo, coloco la letra A para decir que es antihorario y es Positivo. Ahora quiero que observen el ángulo COB. Observa el ángulo COB. ¿En qué sentido está girando? ¿Horario? Horario. Horario. Profesor, horario. Ah, este es horario. Y eso da negativo. Cuando es horario, ajá, le voy a colocar la letra H. Este ángulo es negativo. Profesor, tengo una pregunta. Bueno, ¿Por qué, aunque sea antihorario y eso significa negativo, por qué el 60 no tiene su signo de negativo? no te entendí la pregunta. Repítela, por favor. ¿Por qué el 60? No sé, ¿por qué no sería menos 60? Ah, Si está en si es perfecto. horario. Perfecto. ¿Por qué no? Porque el ángulo te está diciendo, la medida de ese ángulo COB es 60 grados. Esa es la medida del ángulo 60 grados. La dirección de la flechita te indica en qué sentido está girando. Cuando tú identificas el sentido en que gira, como en este caso que es horario, ahí es donde cuando vamos a plantear la ecuación, ahí colocamos el signo negativo para poder encontrar el valor de θ. ¿Te das cuenta? Ahí cuando ya planteas la ecuación. O sea que por el ángulo recto le impide ser negativo. No, el ángulo recto es el ángulo recto, mide 90 grados. No impide nada. Sino que el ángulo acá de 60 grados te está diciendo que es la medida de la abertura del ángulo BOC. Esa es la medida 60 grados. Ahora, cuando tú ves cómo gira el ángulo, ahí es donde tú vas a determinar el signo. ¿Quedó claro, Allen? Ok, profesor. Muy bien. Gracias. Y una vez que hemos identificado quién es positivo y quién es negativo, acá viene la ecuación. Observa, quiero que observes bien. En primer lugar, siempre te recomiendo que coloques los ángulos que giren en sentido antihorario. ¿Por qué, profesor? Porque los antihorarios son positivos, es como el ángulo geométrico. Entonces, ¿quién es el ángulo que gira en sentido antihorario? 3θ, ¿sí o no? Ah, ahí coloco 3θ. Y acá no hay necesidad de colocar el símbolo más en esta parte del ejercicio, ¿ah? Porque se entiende que es positivo. Ya no es necesario colocar el signo más al inicio. Se entiende que es positivo, 3θ. ¿Te das cuenta? Y acá viene el detalle. Cuando planteas la ecuación, el ángulo de 60 grados, obsérvalo, está girando en sentido horario. Ese ángulo es negativo. Entonces tú, cuando planteas la ecuación, ahí colocas el símbolo negativo. Y ahí de inmediato colocamos la medida del ángulo COB, que es 60 grados. Ahí es donde colocas el símbolo para encontrar el valor de θ. ¿Te das cuenta? Y todo ello acá tiene que ser igual. Como estoy trabajando en un ángulo recto, todo ello es igual a 90 grados. Y ahí se plantea la ecuación. ¿Te das cuenta? Ahora decimos, el 60 que está restando, para resolver ya la ecuación, 3θ menos 60 igual a 90, el 60 que está restando
que es negativo, ¿cómo pasa al otro miembro de la igualdad? Sumando. Positivo. Ah, pasa con la operación inversa. Y yo digo que 3 θ es igual a 90 grados más 60 grados. ¿Te das cuenta? Ahí es donde planteas ello. ¿Se dio cuenta? Ah, pasa con el signo opuesto, con la operación opuesta. Y ahora sí, lo que hacemos es resolver. ¿Cuánto es 60 más 90 más 60? 150. 150. Y luego, cuando tú dices 3 θ, el número 3 está multiplicando al valor de θ. Y si está multiplicando, ¿cómo pasa al otro miembro de la igualdad? Dividiendo. Ah, pasa a dividir. Y ahí tendrías que dividir 150 entre 3. ¿Y cuánto es el valor de θ? 50. Y se acabó el ejercicio. 50. 50. Profesor, 3 θ parece un 30. Muy bien. Coloquen ahí el valor. ¿Listo? Vayan terminando estudiando. Bien, estudiantes. Ahora continuando con el trabajo de la separata, entonces ahora vamos al ejercicio 3. Te piden hallar el valor de X. Díganme ustedes, ¿qué clase de ángulo es este ángulo Ángulo AOB? llano, ángulo llano. Ah, muy bien. Ahí estamos hablando de un ángulo llano. Y la pregunta que te hago de inmediato es, ¿cuánto mide un ángulo llano? 180 grados. 180. Listo, 180 grados. Esas son preguntas de cuarto de primaria, esto ya lo tienes que saber. Y estamos recordándolo en este momento. Ese es un ángulo llano, o sea, que estos dos ángulos, el ángulo AOB y el ángulo BOC, están formando un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Ahora lo que hacemos es identificar los ángulos. A ver, díganme ustedes, el ángulo AOB, ¿en qué sentido está girando? ¿Horario o antihorario? Antihorario. Profesor, horario. Antihorario. Este es Antihorario. antihorario. ¿Y el ángulo que gira en sentido antihorario cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Antihorario está girando contrario a las agujas del reloj. Ah, está girando así, contrario a las agujas del reloj. Ese es antihorario. Y ahora dígame, el ángulo BOC, ¿en qué sentido está girando? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. ¿Y el ángulo que gira en sentido horario cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Ah, Negativo, este es negativo. Y juntos van a formar un ángulo llano. Entonces, profesor, ¿cómo quedaría la ecuación para resolverlo? Fácil. Siempre ordena primero el antihorario. ¿Quién es el ángulo antihorario? El ángulo X. Colocamos el ángulo X en primer lugar. Ahí está. Primero el antihorario. El positivo primero. Y ahora, el ángulo de 40 grados que gira en sentido horario y que es negativo, ¿cómo se coloca en la ecuación? Al ser negativo, colocas el signo menos, porque es negativo. Y como gira en sentido horario, ahí colocamos menos 40. ¿Te das cuenta? Menos 40 grados, porque gira en sentido horario. Pero ambos ángulos forman un ángulo llano, es decir, que ambos ángulos forman un ángulo de 180 grados. Por eso es que todo ello es igual a 180 grados. Y ahora sí, ya tienes la ecuación y ahora nos queda resolverlo. El 40 grados, que es negativo, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Positivo. Positivo. Aplicaste la transposición de términos. Si el 40 está restando al X, entonces pasa al otro miembro de la ecuación con el signo opuesto. Es decir, pasa como más 40. A eso se llama transposición de términos. Pasa al otro miembro de la igualdad como positivo. Y ahora sí, niños y niñas, ¿cuánto vale X? 220. Acabó el ejercicio. Vayan trabajando, por favor. Profesor, el ejercicio número 2 no lo pude copiar. No, ya terminó el ejercicio 2, hijita. Estamos ya entrando al ejercicio 4. Bien, tienen que estar atentos. He dado 5 minutos para copiar el ejercicio 2.
Vayan trabajando ahí el ejercicio 3. Bien, estudiantes, ahora estamos en el ejercicio 4. ¿Qué me dice el ejercicio 4? Determina el valor de beta si la medida del ángulo MON es 75 grados. Ajá. El ángulo MON es toda esta abertura. Toda esa abertura mide 75 grados. Ahí está. De eso no te olvides. ¿Ah? Toda esa abertura mide 75 grados. Ahora, lo primero que se hace es observar en qué sentido gira el ángulo MON. Dígame, ¿en qué sentido gira el ángulo MON? Horario. ¿Cómo? Horario. Antihorario. Horario, porque está girando como la aguja del reloj. Eso tienen que definirlo primero bien. Horario. Si gira como la aguja del reloj, niños, niñas, ese ángulo gira en sentido horario. Cuando gira como la aguja del reloj. Eso téngalo presente. Cuando gira como la aguja del reloj. Y este ángulo gira en sentido horario. Y ese ángulo, ¿cómo es? Ah, muy bien. Por eso es muy importante que observen cómo gira. Ese ángulo es negativo. Muy bien. Ahora quiero que me prestes atención. El ángulo que gira en sentido negativo es el ángulo de 10 grados menos beta. Ahora mira cómo se plantea. Hay un solo ángulo. Acá no hay antihorario. Acá no hay positivo. Este es negativo. Cuando vayas a plantear el ejercicio, primero colocas el signo menos. Eso es lo primero que colocas. Y como el ángulo no es solamente un número, sino acá hay dos expresiones, este es un binomio, 10 grados menos beta, como tiene dos términos ahí, lo que tú debes hacer es escribirlo entre paréntesis. Entre paréntesis. Ahí escribimos 10 grados menos beta. ¿Te das cuenta? Y ahora te vas a dar cuenta por qué. 10 grados menos beta. Y este ángulo es el ángulo MON y ese ángulo tiene que ser igual a 75 grados. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ninguna. No, profe. Teacher, ¿por qué se pone en paréntesis? Se pone entre paréntesis, buena pregunta ahí, porque el ángulo MON no tiene un solo término. ¿Cuántos términos tiene? Dos términos. Eso significa que ese ángulo negativo afecta a los dos términos por separado. Por eso es que se coloca entre paréntesis. Porque ahora vas a ver cómo lo afecta. Préstame atención, ¿eh? Préstame atención. Observa ahí. Observa primero porque esto se termina rápido. Observa ahí. Ya hemos colocado el ángulo MON, que gira en sentido antihorario, horario, y que es negativo entre paréntesis. ¿Por qué, profesor? Porque el signo negativo, el que he pintado de color rojito, ese signo negativo afecta a cada valor que está dentro del paréntesis. ¿Cómo lo afecta, profesor? Fácil. Si el ángulo es positivo dentro del paréntesis, ese signo negativo lo cambia por el opuesto. Es decir, si el ángulo es positivo, lo convierte en negativo. Y si el ángulo es negativo, lo convierte en positivo. Observa. Mira, dentro del paréntesis, el ángulo de 10 grados, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Profesor. Positivo. Negativo. El ángulo de 10 grados, ¿tiene signo? No. No. Cuando un No. ángulo no tiene signo, ¿qué signo debe llevar? Positivo. Positivo. Era un número natural, positivo. Ahora, observa, mira lo que se hace. ¿Eh? Ese signo negativo que está fuera del paréntesis, ese signo negativo que estoy remarcando de color rojito ahí, va a cambiar al signo positivo del ángulo de 10 grados, lo cambia por el opuesto. O sea que ese signo, ¿en qué se convierte? Se convierte en negativo. Y ahí colocamos menos 10 grados. Lo cambia por el opuesto. Así. Y el paréntesis se va eliminando. Ahora observa. Dentro del paréntesis, el beta. ¿Qué signo tiene beta? Negativo. Negativo.
por el signo negativo que está fuera del paréntesis, ese ángulo beta que es negativo, ¿en qué se convierte? Positivo. Ah, se convierte en positivo, en el opuesto. Y cuando haces ese trabajo, ¿qué sucede? Se elimina el paréntesis. Y ahora sí quedó la ecuación planteada. Todo esto es igual a 75 grados. Ya está. Y ahora sí, niños y niñas, para resolver esto ya es fácil de trabajar, ¿no? Dejamos el ángulo beta positivo ahí. Y el 10 grados, que es negativo, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? Pasa con signo positivo. Y ahí tenemos que sumar 75 grados más 10 grados. ¿A qué es igual ello? A 85 grados. Bien, estudiantes, ahora sí, trabajen por favor. Entonces recuerda, cuando tengas ahí un ángulo que tenga dos términos y el ángulo gira en sentido horario, debes colocarlo entre paréntesis para luego trabajar los signos. Bien, vayan trabajando ahí. Bien, ahora estamos en el ejercicio 5 y acá vienen los ejercicios donde tenemos que aplicar bien, sobre todo cuando gira en sentido horario. Atentos, por favor. En primer lugar, niños y niñas, observen el gráfico. El ángulo POM, ¿qué clase de ángulo es? Mira, ahí tienes un cuadradito. ¿Qué clase de ángulo es? Es ángulo recto de 90 Ah, grados. ya sabes que es un ángulo recto y ya me puede decir que este ángulo mide 90 grados. Perfecto. Eso es lo primero que tienes que aprender a darte cuenta, mirar el gráfico. No te dicen que mide 90, tienes que observar el gráfico. Bien. Ahora quiero que me digan ustedes, ¿cómo gira el ángulo PON? ¿Horario o antihorario? Horario. Horario. ¿Y si es horario, cómo es? Negativo. 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 Colocamos ahí, todos trabajen conmigo. Ahí colocamos negativo. Trabajen conmigo, esa es la orden. Ahora, ¿cómo es el ángulo NOM? Horario. Gira en sentido horario. Y también es negativo. Profesor, un momentito, los dos son negativos. ¿Y qué hacemos, profesor, cuando no sean negativos? Y encima, mira, cada ángulo tiene dos términos. ¿Qué te expliqué en el ejercicio anterior? Que cuando tiene dos términos, tenemos que colocarlo entre paréntesis. Ah, entre paréntesis. Primero, trabajen conmigo todos. Colocamos el ángulo PON entre paréntesis. Utiliza el color rojito, ¿ah? 30 grados menos alfa. Y como el otro ángulo NOM también es negativo, colocamos negativo y también entre paréntesis. Ah, profesor. Negativo entre paréntesis. Y acá es 18 grados menos alfa. Ah, entre paréntesis. Cuando tenga dos términos, entre paréntesis. Y esos dos ángulos juntos forman un ángulo recto. Es decir, un ángulo que mide 90 grados. Ahí viene el 90. A ver, ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué indicamos en el ejercicio anterior? En el número 4. Hay que eliminar el paréntesis. El ángulo de 30 grados, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Díganme ustedes. Positivo. Muy bien. Ahora sí, vamos a eliminar el primer paréntesis. ¿Qué hace el signo negativo que está fuera del paréntesis? El signo negativo que está fuera del paréntesis cambia los signos de los valores que están dentro del paréntesis. Es decir, si el 30 grados es positivo, ese signo negativo fuera le cambia a negativo, menos 30. Y si el alfa dentro del paréntesis es negativo, por el signo negativo que está fuera del paréntesis, lo conviertes en positivo. Y ahí se elimina el paréntesis. ¿Te das cuenta? Ahí se elimina el paréntesis. Ahora vamos a eliminar el otro paréntesis. El 18, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Ahí es positivo. Perfecto. Ahora voy a eliminar el paréntesis. El signo negativo que está fuera del paréntesis, ¿qué hace con el signo del 18? Se vuelve negativo. Lo convierte en negativo. Lo convierte. Ahí sería menos 18. Muy bien. Y ese signo negativo fuera del paréntesis
¿Cómo convierte el Positivo. signo negativo de alfa? Lo convierte en Positivo. Convierte en positivo. más alfa. Y ahora sí, cuando resolvemos ello, listo, profesor. Ya no hay paréntesis y ya está listo para trabajar. ¿Y cómo se trabaja ello, profesor? Fácil. Empezamos primero con los alfas. Trabaja conmigo, te indiqué. ¿Cuánto es alfa más alfa? 2 alfas. 2 alfas. Y ahora mira, ¿qué haces a continuación? El 30 que es Eso no se le escucha. Esto no se le escucha. No se le escucha, profe. No se escucha, profesor. No se le escucha. al sumar 90 más 30 más 18, ¿cuánto sale? 138. Y el 2 que multiplica pasa a dividir. Ahora ustedes, niños, niñas, dividan en casa y listo. Ahí tienen la tarea en la separata también. 138 entre 2. Profesor, la tarea es en la plataforma, entonces. La tarea está en la plataforma y también la tienen en la hojita de trabajo ahí. Es 69, 69. Perfecto, muy bien. Listo, niños. A ver, practiquen la número 6 ustedes en casa. Practiquen la número 6 con ángulo de 180 grados. Profesor, la de tarea